relacionados con lo que trabajo, que es el mundo de la neurociencia, el mundo de la universidad y también algunas veces con el autismo. Y sin más, empiezo con lo que les dije que es la primera parte. Y miren, en estos momentos seguimos hablando de TEA, de trastornos del espectro del autismo, pero hay una corriente nueva que implica dejar de usar la palabra trastorno por el tono negativo que tienen. El autismo hay muchos sesgos, hay un gran estigma y están proponiendo que lo llamemos una condición, porque es una condición de por vida, es una condición que no tiene cura y que puede ayudar a tener esa medida o esa visión más favorable. Pero esto no nos debe engañar. Si hablamos de condición, hay que dejar muy claro que se trata también de una condición discapacitante en muchos casos, una condición que bastantes personas con autismo van a necesitar apoyo de por vida. Entonces, si condición implica que asumimos que pueden hacer contribuciones positivas, bastantes de ellos, me parece bien, pero si implica que es algo que hay que aceptar y dejar de lado y olvidarnos de ello, no estoy en absoluto de acuerdo. Un segundo aspecto que es evidente es que es un espectro, pero yo no estoy seguro de que entendamos este término en todo su significado. En general lo aplicamos, entendemos que es un rango, pero ese rango muchas veces lo vemos como una medida lineal, como una regla que podríamos decir hay autismo de 0 a 100. Y de hecho en nuestras clasificaciones a veces hablamos de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Pero eso yo creo que cada vez es más discutido. El autismo son muchas dimensiones. Una puede ser el nivel de inteligencia, y tenemos gente con una inteligencia normal o incluso superior a la media. Otros tenemos que tienen discapacidad intelectual. Otra de esas medidas puede ser la comunicación, y tenemos personas que son verbales y que pueden hablar incluso con una riqueza de expresión, y otras personas que no tienen capacidad de hablar, lo que no implica que no tengan capacidad de comunicarse. Y interviene el grado de sociabilidad y muchos otros aspectos. Entonces, tenemos que entenderlo como un espectro multidimensional y donde hay una frase que dice, si en clase el año pasado has tenido una persona con autismo, tú conoces una persona con autismo, pero es muy posible que te des cuenta que no conoces el autismo y que lo que te sirvió el año pasado no es seguro que te sea de utilidad este año, que es probable que tengas que cambiar, que tengas que buscar nuevas palancas, nuevos mecanismos para trabajar con ese alumno con autismo que tienes. Un tercer aspecto es si es autista o tiene autismo. Y yo durante mucho tiempo he defendido y usado el tener autismo, porque además de autista es muchas otras cosas. Es niño o niña, tiene 8 o 14 o 25 años, le gustan los trenes o le gusta el fútbol. O sea, todos somos también multidimensionales y no nos gustaría, yo creo, que nos asociaran con una sola de nuestras características. Pero la comunidad autista empieza a tener voz y ellos son los que han dicho que es tan definitorio en sus vidas que quieren ser reconocidos como autistas. Entonces, si ellos prefieren que se les llame autista, su opinión es la que debe prevalecer. Otro cuarto aspecto es que estamos en medio, en Europa se está viendo con bastante claridad un cambio en la mirada, de que empezamos ya no a verlo como una catástrofe, aunque muchas veces las personas con autismo tienen una vida dura, sino empezamos a verlo también como las aportaciones positivas que pueden hacer a la sociedad. Y luego al final de la charla les hablaré cómo empresas, grandes empresas de primerísimo nivel del mundo, han decidido contratar talento autista, han decidido contratar, y no como una cosa de responsabilidad social corporativa, no como caridad, sino porque realmente quieren que en su fuerza laboral tener esos cerebros que tienen un enfoque a veces diferente al de los demás. Un siguiente aspecto es el diagnóstico. Miren, aquí lo podemos hablar también al final. Hace poco me encontraba con una madre con una situación muy dolorosa porque la psicóloga del colegio le había dicho a su hijo que era autista, sin hablar con los padres y sin preparar al muchacho. Entonces, yo digo que en general yo siempre defiendo que es
bueno lo antes posible tener un diagnóstico, porque eso permite entender muchas cosas, incluso los adultos que son diagnosticados de adultos, te dicen que ayuda a entender por qué lo pasaron tan mal en algunas fases de su vida. Pero tampoco tenemos que santificar los diagnósticos. Un diagnóstico es un punto de partida, no es una etiqueta. Es una cosa que nos ayuda a trabajar porque entendemos qué es lo que está pasando, nos ayuda a recibir los apoyos que en cada país hay disponibles para recibir fisioterapia, logopedia, apoyos en la escuela, profesores sombra. Hay muchas posibilidades, claro, depende de la legislación de cada zona. Y por último, ese término que en estos momentos me apasiona y que creo que es clave en este 2023, que es que asumamos que no todos somos iguales y que en nuestra sociedad, igual que hemos aceptado ya que había zurdos y diestros, no conozco en Ecuador, pero en España en el siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX, se corregía la preferencia de mano. Si alguien era zurdo, se le llegaba a atar la mano izquierda para obligarle a usar la mano derecha. Otro ejemplo puede ser la homosexualidad, que hasta el año 1973, en el Manual de Diagnóstico de Estados Unidos, el famoso DSM del que luego hablaré brevemente, aparecía como un trastorno mental, con lo cual había estrategias de terapias aversivas, de intentar curar a esas personas y que ahora, al menos en Europa, es con mucha claridad así y quiero pensar que también sea así en Ecuador. Hay un respeto, una integración y no hay ninguna intención de cambiar esa preferencia que muchos pensamos que es de nacimiento, que tú naces con una preferencia sexual también. Entonces esa neurodiversidad explicaría por qué hay tímidos y hay extrovertidos y no tenemos que asumir que al que sea tímido le tenemos que corregir, tenemos que respetar ese aspecto y en segundo lugar tenemos que entender que eso es parte de la riqueza de la sociedad y solo tenemos que afrontarlo si esas circunstancias le están afectando a su calidad de vida, le están impidiendo avanzar, le están afectando a su inserción laboral. Si el problema que vamos a tener, y ya como es la última parte de la charla no me voy a alargar más, es que muchas veces no va a depender de ellos, muchas veces va a depender de nosotros, de que la sociedad asuma, acepte e incluya a las personas autistas. Y para eso los que tienen que cambiar no son los autistas, tenemos que cambiar nosotros. Y no podemos intentar convertir a los autistas en neurotípicos, en personas, digamos, similares a la media, porque le estamos pidiendo algo que probablemente no pueden hacer por mucho que se esfuerzan y a veces se esfuerzan de una manera enorme. Y al mismo tiempo lo que les digo es injusto, porque es su forma de ser, es como han nacido. Y esto también lo comentaré luego brevemente. Bueno, lo siguiente es que el autismo es un tema que es de todo el organismo. Se ha visto, por ejemplo, diferencias en el tacto, pero es fundamentalmente un tema cerebral. Y yo a veces digo en estas charlas que el cáncer es siempre un problema de una célula, una, todos los cánceres. En cambio, el autismo es un problema de 86.000 millones de neuronas, que es las que tiene un cerebro adulto. ¿Qué quiero decirles con eso? Que no hemos conseguido curar el cáncer. Hemos conseguido muchas pequeñas batallas, muchos avances, mejoras de las expectativas, mejoras de las esperanzas, de la calidad de vida, pero no hemos vencido al cáncer. Yo con el autismo creo que nos va a pasar algo parecido. Tenemos cada vez las cosas más claras, avanzamos, les tratamos mejor, hacemos mejores diagnósticos. Los maestros, los psicólogos, todos sabemos trabajar mejor con ellos y es muy importante y estoy muy feliz de que estén ustedes aquí una mañana de un sábado aprendiendo sobre el autismo, porque ese es el camino. Pero tenemos que asumir que esto, al día de hoy, según nos indica la ciencia actual, la del futuro es imposible predecir cómo va a ser, no podemos curar el autismo y no entendemos todavía bastantes cosas sobre el autismo, pero sabemos mucho más que hace 3 años. Entonces, les animo a que compartamos ese futuro de esperanza. El autismo es algo muy antiguo. Lo más lejano que yo he podido encontrar es en un libro que habla
de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís. Entonces, en este libro, que son pequeños relatos, donde habla de los frailes y los milagros y las experiencias de Francisco y sus seguidores, se llama Las Florecillas de San Francisco, uno de los frailes que acompañan a Francisco de Asís encaja perfectamente en lo que ahora entendemos como un autista. Es una persona que no entiende muy bien las normas sociales, no entiende cómo sus acciones van a ser vistas por otros, pero al mismo tiempo tiene una bondad, tiene una generosidad, tiene una dificultad para mentir que al propio Francisco le emociona. ¿Saben? Este fraile se llama Fray Junípero. Junípero no solo es un nombre de una persona, sino también de un árbol. Y Francisco de Asís, en uno de esos momentos de admiración por Junípero, dice: ojalá tuviera más juníperos en mi bosque. Esto que les hablo es del siglo XII. Entonces nos estamos encontrando con que llevamos 800 años hablando, o sea, viviendo con el autismo como mínimo. Yo estoy seguro que es mucho más antiguo incluso, que probablemente siempre ha habido autistas, pero solo lo hemos puesto nombre en el siglo XX y solo estábamos empezando a afrontarlo con cierta evidencia científica, con cierta solidez en este siglo XXI. Y como punto de partida, les traslado una frase de Francisco de Asís que yo creo que nos puede servir para este proceso de trabajar en el aula con niños autistas. Entonces, primero, dice él, hay que hacer lo que es posible. No habla de autismo, habla en general. Luego, lo que es necesario. Y antes de que nos demos cuenta, estaremos haciendo lo que al principio parecía imposible. Cuando yo les cuente algunas cosas, he intentado todo adaptarlo a una situación como lo que conozco de Ecuador, pero no la conozco en profundidad y lo siento y confío que esta colaboración que tengo con Ecuador me ayude a saber cada vez más de ustedes y aprender más de ustedes. Entonces, pero yo creo que es un buen mensaje. Al principio todo nos parece difícil, todo nos parece imposible, pero si persistimos, si seguimos y los educadores somos en ese aspecto, lo digo, los mejores y tienen que estar orgullosos. Y cuando digo educadores es toda la comunidad. Ahí meto a los orientadores, a los psicólogos, al equipo directivo, a los cocineros, a los conserjes. En el tema del autismo todos pueden ayudar y algunos de ellos hacen una labor excepcionalmente buena. En todos los libros van a encontrar que el autismo fue descubierto por Leo Kanner y Hans Asperger en 1943 y 1944. Pero 20 años antes, esta mujer, Grunia Sujareva, hizo una descripción científica detallada, muy correcta, del autismo. ¿Por qué no se la reconoce? Pues me temo que porque era judía, era ucraniana, ahora que su país está tristemente de actualidad, y era mujer. Entonces no podemos caer en estos olvidos. Entonces permítame que delante de ustedes reivindique a esta gran científica que fue la primera que en el siglo XX, en torno al año 1920, describió, como les decía, científicamente el autismo. En el siglo XXI, aquí ven las que eran las dos revistas más famosas de la época, ahora una de ellas ya ni existe. El autismo fue portada. Creo que estas dos revistas, las dos son del año 2002, comienzos del siglo XXI. El punto interesante es que en el siglo XXI, si en el 20 hicimos el diagnóstico, lo pusimos nombre, empezamos a hablar de ello en las consultas de pediatría y en el aula, en el siglo XXI empezamos a hablar en la sociedad. ¿Qué es esto del autismo? ¿Qué les pasa a estos niños? ¿Por qué cada vez hay más? ¿Vale? Y en esa tarea nos han ayudado personajes populares como Sheldon Cooper, que es un ejemplo también. Los guionistas siempre han negado que tuviese autismo, dicen que tiene sheldonismo, porque claro, si hacemos bromas sobre una persona que tiene una discapacidad, que tiene un trastorno, pues puede que no sea políticamente correcto. Pero yo creo que es un ejemplo positivo, porque Sheldon Cooper, no sé si se ve esta serie en Ecuador, como nuestro mundo es tan universal, supongo que sí. Sheldon Cooper tiene trabajo y tiene un buen trabajo. Sheldon Cooper es verbal y se comunica. Sheldon Cooper tiene amigos. Sheldon Cooper tiene pareja. Entonces,
muchos autistas no tienen estas cosas que yo les comento. Es muy triste que te comente una familia y les recomiendo que hablen mucho con las familias, saben mucho de autismo y pueden aprender mucho con ellas. Como les decía, hay familias que me dicen que a su hijo nunca le han invitado a un cumpleaños. Familias que me dicen que su hijo no tiene un solo amigo, que jamás ha tenido pareja, que no encuentra trabajo aunque es un buen profesional, o que le han despedido porque tiene dificultades autistas, aunque haga muy bien su labor y jamás falte un día al trabajo y sea un trabajador ejemplar en muchos aspectos, ¿vale? Entonces, tenemos que reivindicar eso, tenemos que conseguir para ellos una vida plena, una vida que merezca la pena ser vivida. El índice de autistas que se suicidan es aproximadamente 10 veces el de la población general y es más alto en los que tienen un autismo leve. Y entenderán ustedes perfectamente por qué, porque se dan cuenta de esa poca calidad de vida que tienen. Entonces, este es uno de los ejemplos de lo que yo les decía antes. No es culpa de ellos, es culpa nuestra. El DSM, este famoso manual que es tan usado en Europa, no es tan usado como en América, pero sí, realmente trabajamos con una guía europea, el ICD, y también con el DSM. Las dos características principales que señalan son un déficit persistente en la interacción social. Tenemos que entender eso. Cuando tratamos con un niño con síndrome de Down, nos adaptamos con rapidez y facilidad. Entendemos muy bien la situación. Pero esto nos cuesta mucho más porque no se les nota en el aspecto. Muchos de ellos son muy guapos, pero nos cuesta entender que alguien no sepa comunicarse, no sepa hacer turnos de conversación, no sepa transmitir que le duele en un sitio. Y luego la segunda característica son estos patrones restringidos y repetitivos de comportamientos. Son muy estables, les gustan mucho las rutinas, de intereses. Muchos de ellos tienen un tema favorito, los trenes, los dinosaurios. Lo podemos usar en clase. O actividades, les gusta repetir siempre la misma cosa. Estos son los dos temas básicos que nos van a afectar a nuestro mundo educativo. Y luego, aquí ven este famoso científico con una serie de declaraciones, como dice, un niño pequeño, sano, va al médico, le ponen una dosis masiva de muchas vacunas, no se siente bien y cambia. Autismo. Hay muchos de estos casos. Es mentira, no hay relación entre autismos y vacunas. Pero estupideces de este calibre, el autismo está lleno de errores, de falsa información, de engaños, de depredadores, de timos, de gente que va a sacar el dinero a las familias y que les ofrece milagros. Entonces, como la ciencia tenemos relativamente poco que ofrecer, las familias caen en manos de estos desalmados. Otro tema que es importante del autismo que podemos también comentar es que en las últimas décadas ha tenido un aumento vertiginoso. El último número es 1 de cada 38. Entonces, es muy común que en un aula tengamos ya de forma habitual alguna persona con autismo. Y al mismo tiempo, fíjense, casi todos los autistas están en América del Norte y en Europa Occidental. ¿Qué quiere decir eso? Pues como no hay nada que indique que sea más frecuente en nuestras poblaciones que en otras, lo que indica es que en muchas zonas del mundo, incluido, me temo, Ecuador, hay muchas personas con autistas sin diagnosticar, sin recibir ningún tipo de apoyo, sin ser comprendidos, sin ser apoyados en la escuela. Entonces, esta es una tarea importante y es un reto que está todavía, me temo, pendiente. Otra cosa que quería comentaros es que no, luego hablamos de lo que quieran y quiero medir bien los tiempos. El cerebro autista tiene algunas diferencias con el cerebro típico o neurotípico. Se ven diferencias en las conexiones y al comienzo de la infancia son algo más grandes. Los niños con autismo tienen más neuronas en su cerebro que los niños normotípicos. Luego también, si quieren, podemos hablar un poco de eso. Y se ven diferencias en
distintas zonas del cerebro. Por ejemplo, en el lóbulo frontal, donde tenemos, como saben, las funciones ejecutivas, les va a costar mucho mantener la atención, les va a costar mucho implicarse, focalizarse, ¿vale? En el lóbulo temporal se supone que residen los problemas de comunicación que hemos comentado antes. En los ganglios basales tendríamos los problemas de los comportamientos repetitivos y restringidos, que pueden afectar a muchas cosas, pero que también podemos usar como palanca. Si alguien, imagínense el tema que decía antes, si le gustan los dinosaurios y vamos a explicar las sumas, podemos sumar dinosaurios en vez de sumar manzanas. Va a aprender mejor. Si lo podemos usar como un premio, si en clase dices, si terminas esta tarea bien, tienes 15 minutos con tu libro amado de los dinosaurios. Entonces lo podemos usar como palanca, como estímulo. Las alteraciones en amígdala e hipocampo tendrían que ver con problemas en memoria, en aprendizaje y en gestión de las emociones. Y finalmente, el poco desarrollo del tronco encefálico se cree que tendría que ver con un problema que tienen muchas veces los autistas, que es las agresiones y autoagresiones, cuando se sienten abrumados, cuando pueden pelearse con otros compañeros, pueden pellizcar a la maestra, y es un problema complejo y difícil. Y la última cosa que les cuento de esta primera parte, esto que ven aquí en rojo es lo que se conoce como el circuito de recompensa del cerebro. Esto nos premia cuando hacemos cosas como beber agua fría cuando tenemos sed. No solo calmamos la sed, es que sentimos placer auténtico. Nos premia también nuestro cerebro con esa sensación de placer cuando ayudamos a otra persona, cuando tomamos una decisión, cuando finalizamos una tarea, cuando aprendemos algo bonito nuevo. Tenemos placer. En cambio, el niño con autismo tiene un circuito de recompensa mucho menos desarrollado, como ven aquí. ¿Qué es lo que esto hace? Que esos premios que nuestro cerebro nos da de forma natural, para ellos va a ser más raro, va a ser menos potente. Entonces, si encontramos las palancas, tenemos que aprovecharlas porque no surgen de forma natural como nos surge con los niños neurotípicos. Muy bien, primera parte terminada y primera media hora gastada, o sea que tengo que ir un poco más rápido porque son 3 partes. Segunda, cosas para explicar a un profesor. ¿Qué un profesor tiene que saber? Lo primero ya lo hemos dicho, que es un trastorno de espectro, lo que quiere decir que hay distintos niveles de autismo, distintas características de los niños de autismo y que pueden ser un pronóstico más favorable o más desfavorable. Segundo, el comportamiento muchas veces va a ser comunicación. ¿Qué quiero decir? Si el niño autista se siente abrumado por las condiciones del aula, imagínense, les resulta muy molesto a veces ruidos que nosotros nos adaptamos con facilidad, como el ruido del ordenador o lo de las luces fluorescentes, se siente abrumado. Pero él puede saber que si tiene un mal comportamiento, se le saca de clase, se le lleva fuera, con lo cual ese sufrimiento que tiene se anula. Entonces, él aprende que si se porta mal, va a tener la respuesta que quiere, que es que le saquen del aula. Entonces, a veces esas agresiones, ayer hablaba con una madre y me decía que el niño había tenido un problema, tenía una cosita que había tragado y que cuando hacía de vientre seguía ahí presente. Entonces, cuando le había estado pellizcando a su madre, tenía todos los brazos llenos de moratones. Cuando han encontrado la razón, el niño ha empezado a comportarse bien. Él se sentía sufrir, se sentía mal y eso, la forma que le sale, porque este niño es no verbal, era eso, hacer daño, hacer una agresión a su madre. Bueno, muchas veces son muy verbales, perdón, muy literales, mejor, van a entender las cosas tal como se les dice. Entonces, si tú le dices, si no terminas esto, no te vas, él cree que no va a poder volver a su casa, que va a tener que seguir ahí para siempre, quizá, ¿no? Entonces, muchas veces requieren tiempo extra para procesar las instrucciones. Perdón. Y lo último es que muchas veces en clase, y yo soy profesor, o sea que lo comparto con ustedes, pedimos a todos que se adapten a nuestro sistema de enseñanza. Aquí es posible que tengamos que hacer ese esfuerzo de adaptar nuestra enseñanza a su aprendizaje.
¿vale? Más cosas. Muchos niños con autismo tienen lo que se llaman comorbilidades, tienen otros problemas. Tienen, por ejemplo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, un Tourette, problemas de integración sensorial, depresión. Entonces, a veces el que marca es cuál ha sido el primer diagnóstico. Si el primero ha sido un TDAH, la gente no ve el autismo, piensa que todo es el TDAH o solo se preocupa del TDAH. O si lo primero ha sido el autismo, no nos damos cuenta que algunos de los problemas son por la depresión que tiene ese niño también. Entonces, si aprendemos más sobre eso, si distinguimos, porque hay cosas de estas que sí que se pueden tratar, que sí que se pueden curar. Entonces, pero tenemos que darnos cuenta de que lo mismo no solo tiene un problema, sino que tiene dos o incluso más. Bueno, no sé, pero imagino que en Ecuador, como en otros países, estos niños que tienen necesidades especiales se les hace un plan educativo individualizado, se les hace una memoria que se trabaja con ella y entonces el punto de partida es determinar cuál es la situación del niño y cuál es su nivel de funcionamiento. Yo digo que el objetivo tiene que ser siempre intentar conseguir la máxima autonomía y eso puede implicar trabajar cosas del currículum académico como la lectura o la escritura, pero también lo mismo puede ser trabajar cosas que con los otros niños neurotípicos no hace falta trabajar. Por ejemplo, habilidades sociales. Si aquí nosotros, los neurotípicos, aprendemos de forma natural, sin darnos cuenta, a compartir, a charlar, a hacer grupo, a hacer amigos, aquí lo mismo no va a surgir de forma natural. Y a veces la gente te dice, no, es que no quiere hacer amigos. Miren, muchas veces están desesperados por hacer amigos, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, son cosas que nosotros podemos trabajar. Bueno, entonces, determinar la situación, establecer objetivos. Yo normalmente aquí se trabaja con objetivos anuales. Este curso, ¿qué vamos a conseguir? Y a veces nos pasamos o equivocamos el tiro. Les pongo otro ejemplo. Una madre me decía, mi objetivo para este año es que mi hijo se tome una Coca-Cola y unas patatas fritas con otro niño. Su hijo Pablo tiene 16 años. Entonces, porque ella quiere que sea capaz de sentarse en una mesa y estar con otro muchacho de su edad, compartir, hablar. Eso que es tan natural y tan normal, a su hijo no le sale. Hay que prepararlo, hay que intentarlo para que él tenga una vida social, ¿vale? Hacer el seguimiento de cómo van esos objetivos, valorar los resultados y establecer el siguiente plan. Y de hecho, con esta mirada año a año, ves que hay avances clarísimos. O sea, el trabajo funciona. No de una forma milagrosa, como les decía antes, funciona a base de dedicación, de esfuerzo, de buenos profesionales, como estoy seguro que son ustedes. Más cosas, características que pueden tener. Muchos tienen problemas de sueño, 70%. Claro, si no he dormido bien, no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de relacionarme y puedo tener problemas de conducta y de ansiedad. Entonces, tenemos que trabajar esos problemas de la forma que se pueda. Hablar con el pediatra, hablar con los padres y lo mejor es empezar con esos cambios de conducta que llamamos higiene del sueño, pero hay algunos que les va bien, por ejemplo, la melatonina y otros que ya al final van a necesitar quizá una medicación, porque si no duermes no puedes aprender y eso es algo que debemos tener claro. Luego, tienen diferencias con los normotípicos entre procesamiento local y global. Entonces, mientras que nosotros por defecto nos vamos a lo global, lo sabemos antes la S que la H en esta figura, ellos ven antes el local y en eso son mejores que los normotípicos. Entonces, por ejemplo, se les está contratando para detectar errores en código informático, porque son mejores que la mayoría. La sinestesia es el triple de frecuente en los niños o en los adultos con TEA que en la población normal. Piensen que también que los sinestésicos consideran que esa condición para ellos es un don, lo aman, les encanta, les da, piensan que ese es un regalo de los dioses, ¿no? La prosopagnosia es la dificultad para reconocer rostros. Bueno, pues 2/3 de las personas con TEA tienen prosopagnosia. No sabemos cuál es el origen. Es posible que el autismo te lleve a poca interacción social y entonces no miras a los ojos, no miras a la boca,
no te aprendes a reconocer tanta gente como reconocemos normalmente, o que sea al revés, que el punto de partida sea una prosopagnosia. Si tú no distingues entre conocidos y desconocidos, eso es peligroso y te sientes más cómodo simplemente no relacionándote, no corres riesgos. Entonces, este es otro tema importante a tener en cuenta. En la población general llama la atención los savants, esos que tienen, como en Rayman, ¿se acuerdan? Que tenía esa capacidad de calcular los números de las cartas en el casino. Eh, es más común de lo que se creía que lo tenían solo 1 de cada 10, pero es aproximadamente 1 de cada 3. Eso comparando con otras habilidades y con el resto de la población. Pero como les pongo aquí, raramente se le saca partido. No, vale, es como una curiosidad de feria. No, no lo sabemos aprovechar en la educación o para favorecer esa inserción laboral, que es un problema real. Y sí que podríamos, porque claro, a los compañeros les puede llamar la atención lo bueno que es en algunas cosas. Entonces, eso puede ayudar a que tengan un poco mejor estatus dentro del grupo, a que sean más valorados, porque es un fenómeno en esta cosa, lo hace fabuloso, o sea, que sus compañeros le admiren. Es como en nuestros países latinos, que digo que el capitán del equipo de fútbol siempre es admirado por los compañeros, ¿no? Aunque sea esa su única virtud o capacidad. Bueno, eh, más cosas. Muchas personas tienen problemas sensoriales. Lo que les decía antes, la luz les resulta muy molesta, por eso muchos odian ir al supermercado, las músicas o los zumbidos también. Entonces tienen hipersensibilidad y en algunas cosas hiposensibilidad. Se ve, por ejemplo, en el tacto. Muchos rechazan que les toque. ¿Por qué? Cuando nosotros nos ponemos la ropa notamos la tela o notamos la etiqueta, pero a los pocos segundos nos hemos adaptado y ya no lo notamos, no lo sentimos. En cambio, ellos lo siguen sintiendo y pueden rechazar algunas superficies, texturas, tejidos o calzado. Otros les sienta bien un contacto intenso. Se pueden meter en casa entre la pared y el sofá. En ese hueco angosto que les presiona, se tranquilizan y les viene bien. Otros les gusta mucho la estimulación vestibular. Giran, se mueven. Vista, se pueden sentir incómodos mirando a los ojos, pero mirar un poco de forma lateral. Y una cosa que se acaba de corregir, creíamos que tenían hiposensibilidad al dolor, pero no es cierto. ¿eh? No es cierto que tengan un umbral alto, por lo tanto hay que tener cuidado porque puede ser que sufran heridas o incluso fracturas. El TEA ha unido a nuestros alumnos a ser más sedentarios, menor actividad física, mayor tiempo delante de pantallas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser aquí también más proactivos y desde la escuela, que es el ámbito ideal para estas cosas, aumentar la actividad física. Que no esté en el recreo, en el patio, quieto, sentado, solo. Que participe en los equipos, que corra, que juegue con los demás. Y por último, dentro de estas características generales, hay mayor varianza de género. ¿Qué quiero decir con esto? Hay más que se sienten del género contrario. Hay más que muestran comportamientos del otro género. Es más común esta heterogeneidad en las mujeres, ¿eh? Y tienen menor identificación con el género propio y menor estima a su propio género también. Bueno, más cosas para pensar en el aula. Si a lo que tenemos es lo que se llama un autista de alto funcionamiento, que era lo que eran antes Asperger, gente que tiene buena comunicación, buen nivel intelectual, algunos consejos, algunas estrategias. Ser muy explícito, decir las cosas y decirlas muy claras. A veces usamos metáforas, a veces usamos términos sobreentendidos. No lo hagáis. Todo lo que tú esperes y todas las reglas, las normas, díselas con claridad. Nos va a tocar muchas veces enseñar habilidades sociales. Con los más pequeños puede ser enseñar a compartir, a esperar turnos, a las cosas más básicas. Con los más mayores luego tenemos que enseñarles a saludar y tenemos que enseñarles a entrar en un sitio o entrar en una conversación o salir de esa conversación o salir de ese sitio, despedirse, dar las gracias, actividades muy básicas. No des nada por supuesto o por evidente, verbaliza las cosas. No digas, y cuando terminéis, recogéis y os podéis ir. No, especifica que a las 13 horas
tienes que recoger la mesa, guardar tus cosas, dejar esto en el armario, lo que sea, y luego puedes salir para ir a tu casa. Entonces, intentar ser muy claros. Enseñar habilidades narrativas, muchas veces hay un problema que no saben explicar lo que les ha pasado, eso les hace víctimas pues, de abusos, de depredadores sexuales, pues, y enseñarles a observar. Tienen que aprender a entender gestos que nosotros no nos tienen que enseñar porque nos sale de forma natural entender el lenguaje verbal, pero sí. Enseñar al niño las preguntas de los periodistas, las de la Q, ¿no? El qué, quién, cómo, aunque no tenga Q, el cuándo. Entonces, enseñarles a preguntar esas cosas porque ellos muchas veces, aunque si les dices, ¿qué te he dicho?, te lo repiten perfectamente, no lo han entendido en realidad, ¿no? Enseñar cuáles son las emociones y cómo se expresan el lenguaje de las emociones. La sonrisa no es lo mismo que el ceño fruncido. Y luego que sean conscientes de sus propios sentimientos, de la ira, de la tristeza, de la felicidad, de cómo vienen esas situaciones problemáticas. Estrategias para favorecer la inclusión. Trabajar con sus compañeros, con los niños de la clase, con los pares. Por ejemplo, que puedan ser un modelo o un sistema de apoyo entre ellos, que no le pongas con el mejor para trabajar cosas entre los dos. Ponle con el que es el más empático, el que va a seguirle, va a estar pendiente de cómo va, de explicarle las cosas. El juego también hay que enseñarles habilidades, porque el juego es fundamental y, como digo antes, no les va a salir de forma natural. Facilitar la incorporación a grupos. Tenemos que enseñarles porque tienen ese déficit clarísimo en las habilidades sociales. Nos van a ayudar mucho en clase los esquemas visuales, las agendas, los stories, o sea, hacer como con el fotos de lo que tienen que hacer, qué es lo que va a haber esta semana, qué es lo que hay hoy, qué tenemos a cada hora, pues luego tenemos lectura, o tenemos educación física, o tenemos rato libre, lo que sea, hacer esquemas visuales con velcros para que él sepa lo que hay en cada momento. También se pueden enseñar guiones sociales que lo puedes hacer que se vayan con dos tarjetas para que uno se vaya tapando progresivamente, para que él aprenda a que no se lo tienes que decir todo. Tenemos, insisto, que favorecer su autonomía, tenemos que prepararles para ese mundo que les espera. Y enseñar habilidades de autogestión, cómo iniciar un proceso, cómo iniciar una conversación, cómo entrar en un lugar, mantenerse una habilidad, o sea, que no estén saltando, que mantengan la atención y también las rutinas sociales, lo que os decía antes, el gracias, por favor, adiós, buenos días, estas cosas. Lo mínimo, ir creciendo. Más cosas. Apoyar a la inclusión, animar, por ejemplo, a que los compañeros estén implicados. Por ejemplo, que un compañero le pueda explicar algo delante de todos. El profesor, una pregunta si te hace el niño, le puedes decir a otro, Pablo, explícale a Miguel qué es lo que tenemos que hacer. Y generar un ambiente que apoye. Esto cambia el mundo. Cuando en clase saben un poco lo que es el autismo, que no es que sea un loco, que no es que sea contagioso, muchas veces se van a volcar en ayudar y la vida va a cambiar a mejor. Tenemos que hacer un manejo proactivo de los problemas de comportamiento. A veces basta con sacarle a un sitio donde se pueda tranquilizar, en el propio aula o fuera del aula. A veces lo que tienes es que entender qué situaciones desencadenan esa ansiedad, por ejemplo. En algunos casos es que se está alargando y tiene miedo de que no va a poder comer. Y entonces se empieza a pasarlo mal. O lo que os digo, cómo sujetarle, por ejemplo, en un momento de agresión. Yo conocía para uno que tenía problemas de autoagresión, primero hasta que le fueron cambiando esa conducta, pues le llevaba una especie de casco de bicicleta porque se daba con la cabeza contra el suelo, contra la pared. Enseñar las emociones, pensamientos e ideas y sentimientos de él mismo y de los demás. Y es importante también establecer planes de transición. Es muy duro el salto de la escuela primaria a la secundaria. Y es muy duro el salto de la secundaria a la universidad, pero llegan a la universidad. Yo tengo todos los años 1 o 2 en clase. Entonces, tenemos que establecer esos planes de transición. Luego también, si queréis, hablamos de ello. Para la relación con personas tenemos que darnos cuenta que hay grados. Hay algunos que no tienen dificultades, aparentemente. Otros que las tienen levemente anómalas, como que miran poco a los ojos, son más tímidos, no responden de la forma habitual. Hay otros que son ya más
anómalas, como por ejemplo hacer como que no notan al adulto, que tiene que ser esforzarse para llamar su atención o para pedirle que le responda. El niño raramente inicia el contacto. Y el 4 es el grado más difícil, que es cuando el niño realmente no es consciente de que hay un adulto que le está dando instrucciones. Solo los intentos más enérgicos son capaces de captar la atención de ese niño. Tenemos que adaptar la enseñanza. Entonces, cosas que podemos hacer, algunos ejemplos que os ayuden, es decir, organizar las cosas paso a paso, en orden, secuencias pautadas. Mejor que muchas instrucciones, una, cuando la termine, empezamos con la segunda. Lo que os decía antes, instrucciones muy claras. Dirigirte a él en primera persona y de forma individual, no al grupo. No, ahora vais a hacer, no. Miguel, tienes que abrir el libro de lectura, la página 37, y leer en silencio. Usar sistemas diversos para enseñarle. Pues lo hacemos también con todos. Mejor preguntas cerradas, es mejor decir, ¿ahora quieres coger el libro de los dinosaurios o salir al patio? En vez de decir, ¿ahora qué quieres hacer? ¿Qué quieres? Es darle pocas opciones. Las rutinas y los preavisos suelen ser muy buena idea. Decirlo, o sea, rutinas que todos los días tengamos las mismas actividades y un preaviso. No, el viernes vamos a ir de excursión a un supermercado. Entonces, que él sepa que ese viernes va a haber cambios, que no le pille las cosas de sorpresa porque se puede angustiar. Como todos, los refuerzos positivos, los premios, las buenas palabras, el refuerzo amable, funcionan mucho mejor que el castigo. Aunque a veces, o sea, yo digo, a recordar que los adultos somos nosotros, que no podemos responder a un mal comportamiento con un mal comportamiento nuestro. Las herramientas, como os decía, los calendarios, los horarios, los stories, el reloj de la cocina para que vea los minutos que quedan. Y luego acordaros que los ordenadores no se cansan. Ellos muchas veces se sienten muy cómodos con los ordenadores porque las respuestas son regulares, son siempre estables, son siempre la misma y no implica interacción social en las que él se siente incómodo. Pero bueno, tenemos que trabajar también esa interacción social, como os decía antes. Más cosas. Un respiro puede ser una gran ayuda. Tener un sitio donde él se pueda, que puede ser una esquina del aula, donde se puede poner unos auriculares y oír su música favorita y calmarse, o puede ser una habitación vacía donde puede hoy salir al pasillo, algo que le permita estar tranquilo, que no le humille, que no le haga objeto de burlas de sus compañeros. La compresión del lenguaje y la expresión verbal son, o sea, puede que tenga muy buena expresión, pero no entienda las cosas. Son muy literales, entonces tener cuidado con lo que dices, que es que si dices, te voy a matar, pues piensa que realmente le vas a agredir, le vas a hacer daño. Muchas veces tienen un tema, que ya lo hemos hablado, necesitan ayuda e interacciones sociales y a veces hay, como os decía, problemas sensoriales. Más cosas. Dicen las cosas como las ven. Pueden ser políticamente incorrectos. O sea, te pueden decir, has engordado mucho o cualquier cosa que te resulte incómoda o de mala educación, pero son normalmente buenos, bondadosos, nunca quieren hacer daño. Lo que pasa es, a veces eso les genera problemas en clase. Si el profesor dice, ha salido un momento y alguien ha roto algo, ¿quién ha sido? Él puede señalar al niño que ha sido, con lo cual todos los compañeros le consideran un chivato, la mascota del profesor, ¿no? Y luego lo que os decía, el resto del personal también puede ser de gran ayuda, los del comedor, los del transporte, lo que sea. Yo creo que es bueno explicar en clase lo que es el TEA, que todos somos únicos y diferentes a los demás, que es una cosa de nacimiento de la que nadie te culpa, que salvo en algunas particularidades, en casi todo lo demás es uno más, que no está loco, que no es que se porte mal, sino que el autismo se nota en que hace esas cosas de forma diferente, que le cuesta algunas tareas comunicarse y hacer amigos, así que tenemos que esforzarnos un poco los demás y ser comprensivos y buenos compañeros, y que no hay nada de que asustarse ni de que preocuparse. Yo creo que esto puede generar un refuerzo muy positivo. Cosas que podemos intervenir. Les viene muy bien el deporte de actividad física, por lo que os decía, porque eran muy sedentarios. Muchas veces tienen selectividades alimentarias. Hay algunos casos donde comen poquísima variedad. Eso les genera problemas digestivos, problemas de desarrollo. Entonces, tenemos que intentar que tengan dieta sana y equilibrada, que duerman. Apoyos psicopedagógicos, entrenamientos, terapias para desarrollar las funciones. Por ejemplo, planificación.
que tengan estructura en casa y estructura en el centro escolar. Manejar mejor los estímulos ambientales y preparar estrategias para el control de la conducta cuando se encuentre mal, para que no tenga esos meltdowns, ¿no? Esas rabietas, esas explosiones. Generar un ambiente donde el niño sepa y conozca las pautas básicas de comportamiento, que él se agarran a las normas, normalmente van a ser muy obedientes porque se sienten cómodos con esas normas. Que entienda las situaciones y expectativas, si tú haces un examen, qué es lo que esperas que tiene que hacer y ver que está tranquilo. Que tiene seguridad, que puede predecir lo que va a pasar, que tenemos que ayudarle a que sea el máximo grado de independencia y reducir los problemas de conducta que le generan esa ansiedad de no saber lo que pasa. Establecer límites físicos y visuales, por ejemplo, tú puedes con las mesas de la clase hacer apartados distintos, detectar qué cosas le pueden distraer, la ventana, un sitio donde hay muchas fotos, entonces ponerle donde no haya distracciones, dividir el ambiente de manera que cada actividad esté claramente asociada con un espacio del aula, ayudar al niño a centrarse en lo principal, que es el profesor, y no en detalles irrelevantes. Evitar esas sobrecargas sensoriales de imágenes, de ruidos, de músicas, que no estén los ordenadores cambiándose la pantalla o lo que sea, porque como le gustan y están acostumbrado a ellos, entonces va a estar pendiente del ordenador y no de lo que decís vosotros. Y como os decía antes, tener un sitio en el que se pueda calmar. Utilizar ayudas visuales, Celo llamamos nosotros a esta cinta pegajosa, las agendas, los calendarios, relojes, los stories, es como si fuese un cómic, una serie de dibujos o fotos que le enseñas lo que tiene que hacer o lo que va a suceder. Ahora con los móviles es muy fácil de hacer porque puedes hacer muchas fotos. Apoyos informáticos y material para que pueda trabajar en casa. Aquí tenemos lo que llamamos los cuadernos viajeros, que es que son cosas que la maestra anota para que en casa lo trabajen también o sepan lo que ha pasado, sepan lo que está haciendo. Estructuración en el aula, considerar el ambiente social, el patio es muy importante, las entradas y salidas en la escuela, el transporte y el comedor. Un muchacho con autismo me decía, dice, el infierno existe. Y yo me quedé así sorprendido y me dice, es el comedor escolar. Y me empieza a contar cosas que solo merecen el nombre de torturas. El 70% de los niños de Estados Unidos con autismo sufren acoso escolar, sufren bullying. Y entonces el objetivo general es que este ambiente físico, el patio es importantísimo, es el principal lugar de sociabilidad, favorezca la inclusión social y la atención en clase. ¿Vale? ¿De qué depende la evolución de ese muchacho? Voy fatal. Pero bueno, luego la presentación está, por supuesto, a vuestra disposición. De la gravedad, no nacen todos igual. De la edad en el diagnóstico, cuanto antes se diagnostiquen, mejor. Si empiezan con la atención temprana, mucho mejor. De la intensidad del tratamiento, no es lo mismo si van 1 hora que si van 5, y del conocimiento de los profesionales, ¿vale? Cosas más concretas. ¿Le resulta complicado iniciar? Entonces tenemos que enseñarles a iniciar esa comunicación. Tienen dificultades para establecer las conversaciones recíprocas. A veces no toman en cuenta el espacio personal, se acercan demasiado o hablan contigo demasiado lejos. No entienden bien esas distancias. Algunos no tienen contacto visual y su atención es deficiente. El lenguaje, pueden utilizar mensajes inadecuados, son muy literales, sin matices, pueden ser muy francos sin considerar que eso puede sentar mal a otras personas. En el área de interés pueden tener un vocabulario muy avanzado, pero no en otros temas, y pueden comunicarse, algunos no son verbales, no hablan, pero se comunican maravillosamente con tabletas y pictos, o sea que es otra posibilidad, ¿vale? El lenguaje puede tener expresiones o gestos inadecuados, decir a una persona mayor algo impropio, dificultades en el uso del lenguaje, a veces el lenguaje no está al nivel de lo que debería para su edad. Los Asperger muchas veces tienen un tono muy alto, metálico o monótono y no entienden bien los gestos, entonces lo intentan a veces pero lo hacen mal. La ubicación es mejor que esté cercano al profesor, pero no aislado, alejado de los puntos de distracción y que sea fácil de supervisar, de seguir cómo está funcionando. El grupo de trabajo, compañeros que tengan atención, pero que no hace falta que sean los de mejores notas. Mejor que sea trabajo individual o en grupos pequeños, porque el grupo grande él no lo lleva bien.
explicar su papel, lo que se espera y hacerle una supervisión más frecuente. No juntarle con los amigos, sino los compañeros que le ayudan a tener una conducta más estable, más regular. Las instrucciones que le tengáis que dar para las cosas que tiene que hacer en clase, establecer primero contacto visual, una instrucción cada vez, después de dársela, decir que la repita para verificar que lo ha entendido, supervisar con frecuencia, y esto es muy importante, enseñarle a que pida ayuda. El trabajo, fragmentar las tareas, que no es una cosa muy complicada. Los exámenes normalmente yo les imprimo solo por un lado con instrucciones muy sencillas y calcular su periodo de atención. Entonces, a veces en los exámenes yo, por ejemplo, les dejo más tiempo para que tengan más cuidado. Y la última parte, aunque por nada, 2 minutos, el concepto de neurodiversidad. Es que todos variamos en cuanto a nuestra capacidad mental. Todo el mundo tiene talentos y cosas con las que tiene dificultades. Sin embargo, para algunas personas la variación es muy pronunciada. Pueden ser genios, pero ser incapaces de hacer cosas muy sencillas, por otro lado. Entonces, ahora cada vez se está reconociendo más gente que tiene un perfil autista y que consideramos grandes sabios de la humanidad, pero que luego tenían vidas muy difíciles por esas dificultades para la vida social. En broma yo digo que podríamos hablar del síndrome neurotípico, que es lo que tendríamos nosotros, los neurotípicos, los que nos llamamos a nosotros mismos normales, que se caracteriza, como os pongo aquí, por una preocupación sobre la inquietud social. ¿Qué va a pensar la gente si hago esto? Los delirios de superioridad, nos creemos mejores que estos y muchas veces nos dan lecciones de bondad, de humildad, de entrega, de muchas cosas. Y tenemos una obsesión con la conformidad. Queremos que todo el mundo encaje en el molde único y eso no es así. El sitio que más autistas hay se cree que es Silicon Valley, porque van a ese sitio donde son valorados, donde hacen un trabajo en el que son excepcionalmente buenos y donde tienen un futuro. Y en este sentido, el año 2021, en agosto, Google hizo un programa para contratar 500 personas con autismo, pero no para hacer fotocopias ni para limpiar las oficinas, para managers de la nube, puestos de nivel bueno. Y entonces eso lo han seguido otras empresas como SAP, Hewlett Packard, Ford, Caterpillar, Virgin, Google, UBS, JP Morgan, Dell, Microsoft. O sea, las grandes tecnológicas de Estados Unidos están contratando autistas. Insisto, no por caridad, sino porque quieren ese talento en su plantilla. Y ya para terminar, que son justo a la hora, una frase de un neurodivergente también, de un neurodiverso, que era Alan Turing, ya veis que uno de los grandes de la historia de la informática, y él dice, a veces son las personas que nadie imagina las que hacen las cosas que nadie imagina. Y la última o penúltima es que que a veces pensamos en el futuro como un sitio que está ahí esperando a que nosotros lleguemos, y no existe en ningún lado. El futuro es algo que creamos entre todos, y podemos entre todos y contando con vosotros, y es que consigamos un mejor futuro para las personas con autismo. Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cosa que no haya quedado clara o que os pueda intentar responder. Insisto, muchísimas gracias. Muy bien, mi querido doctor. Sabía que le ponía en un gran embrollo cuando le pedí resumir el autismo en 1 hora, tratar de centrar tanta información. Te lo he hecho bastante bien. Me Vamos a darles alegro. paso. Si tienen alguna duda, me levantan la manito para poderles pasar el teléfono para que le puedan hacer directamente al doctor. Aprovechemos que lo tenemos en vivo y en directo. Preguntas. Ya. Directamente para el doctor, ¿ya? No, pero pues no estar allá, no hay problema. ¿Qué pasó? Un segundo, perdón. Doctor, muy buenos días. Felicitándole por tan resumida información que nos da, ¿no? Esa para mí, creo que para acá con los compañeros es bastante favorable. Yo más que una pregunta es el hecho de, tengo un estudiante acá
13 años, en la que muchas veces no es la frustración tanto de la institución educativa, sino más de los padres, un poco enfocándonos en la calificación que todo tiene que ser 10, que todo tiene que Ujú, alcanzar una calificación de 10 sobre 10. Entonces, hemos visto un poco esa situación que no, el niño se desarrolla, el adolescente se desarrolla tranquilamente, juega, o sea, creo que, bueno, está de acuerdo al diagnóstico en un nivel de trastorno espectro autista 1, pero se ujú. siente él frustrado con las calificaciones, cuando va a dar una evaluación, cuando tiene alguna de esas actividades. Entonces, bueno, yo lo que he optado es por ejemplo, en inglés, sacarlo, dar la evaluación conmigo. Utilizamos algunas, por ejemplo, yo también, bueno, no soy tan bueno para el inglés, pero traté de utilizar un traductor, algunas cosas con las que pueda ayudarlo a él. Pero ya digo, donde veo la mayor situación complicada es el hecho de que los padres quieran que sus hijos tengan esas calificaciones del 10 sobre 10. Sí, muy buena. Primero le agradezco su comentario y es una pregunta muy interesante. A veces hay que trabajar con los padres y hay que explicarles que su hijo tiene unas posibilidades como con cualquier otro niño. Yo digo, muchas veces si lo piensan, la respuesta sería la misma si el muchacho tiene autismo o si no tiene autismo. Es decir, tenemos que conseguir que sea muchas cosas, que sea un buen ciudadano ecuatoriano, que se prepare para un futuro laboral, pero eso no tiene a veces que ver con el 10 sobre 10. Tienes que conseguir, por ejemplo, una resistencia a la frustración. El que nunca ha tenido una mala nota, el día que tiene una mala nota queda destruido. Entonces tenemos que favorecer esa resiliencia, porque en la vida siempre vamos a tener fracasos y fracasar es parte natural del desarrollo de cualquier persona. Entonces, no pretendas que siempre consiga el máximo, porque eso es imposible y lo que tenemos que hacer con nuestros hijos es prepararles para la vida y ayudarles, pero también eso, que sepan, tengan esa resiliencia, esa capacidad de si algo no ha salido bien, asumirlo, aprender de esos errores y levantarse. Entonces yo creo, si yo viviera sin saber solo lo que usted me ha contado, yo hablaría con los padres. Con una, les pongo un ejemplo, una madre me decía que se empeñaba en que su hijo estudiase en la universidad, dice, si mi hijo sería un magnífico pastor, porque le encantan los animales, le gusta estar solo, no es nada bueno en las interacciones sociales. Dice, no solo sería el mejor pastor que usted pueda conocer, es que sería feliz. Y a veces nos obcecamos en que llevarles por un camino que a nosotros nos apetece, pero que les lleva a la infelicidad. Entonces, como le digo, yo creo que lo que necesitamos es trabajar con los padres, explicarles las cosas y ojalá ellos lo puedan entender y decir, tenemos que hacer eso. Dices, si tú sacas siempre 10, deja de convertirse en un estímulo, se convierte en una fuente de frustración el día que sacas un 9. Entonces, que asuman que nadie es perfecto y el 10, yo digo, el 10 apenas existe. Entonces, porque es alguien que lo ha hecho perfecto todo. Entonces, insisto, yo creo que tenemos que trabajar con ellos para que entiendan que lo más formativo para su hijo es mantener los estímulos, pero que también que sepa aceptar que eso se consigue con el esfuerzo constante, repetido, continuado, y que tenemos que aprender a asumir que no siempre somos los mejores. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Le voy a pasar para otra pregunta. Mucho gusto, doctor. Buenas tardes. Y igualmente, creo que es un sentir de todos también. Primero agradecerle y luego también felicitar por la información que de hecho la vamos a tomar en cuenta en nuestro quehacer. Mi pregunta va, la recomendación que usted acabó de dar en relación a los padres de familia, a eso, ¿qué más podemos añadir en Sí. el campo de los docentes? O sea, mi preocupación un poco va más hacia allá porque si bien es cierto, los padres de familia con el apoyo de alguna manera terminan sensibilizándose y aceptando, porque no es sencillo de un principio, ¿no? Ujú. Pero en el campo educativo, en aulas de 45 hasta 49 estudiantes, en donde los docentes todavía no mentalizan
las necesidades educativas que los estudiantes pueden presentar, no solamente en este caso del autismo, ¿cómo nosotros podemos llegar un poco más allá hacia esa sensibilización en ellos específicamente en el salón de clase? Usted Perfecto. ha dado algunas estrategias que de hecho agradezco, pero no sé, quisiéramos llegar un poco más hacia allá. ¿Cómo Muy usted, bien. de su experiencia, nos puede ayudar? Gracias. Muchísimas gracias. Es un auténtico placer y un honor estar con ustedes y le agradezco mucho también sus comentarios y intento responder. Yo solamente les he podido dar una información general porque, como ustedes saben perfectamente, cada familia es diferente. Entonces, sí que hay algunas cosas que quizás les podría añadir a lo que hemos visto antes. Tenemos que intentar formar un equipo y para estos muchachos es fundamental que ese equipo esté integrado en la escuela y en el hogar. Que ustedes hablen con los padres y vean cuáles son las dificultades, cómo están respondiendo, que la comunicación sea muy fluida, que se trabaje en el mismo sentido, que las mismas normas que se están dando en la escuela se sigan también en casa, que no sean dos universos contradictorios. Algunos padres se van a encontrar ustedes con que no aceptan la situación de su hijo. Entonces yo creo que a veces nos toca también educar a los padres, en explicarles que lo que ustedes hacen es por el bien de su hijo. A veces puede ser, ya les digo, darles algo a leer para que entiendan mejor por lo que pasa a su hijo. Lo ideal es formar un equipo donde esté el pediatra, donde estén los profesores, donde esté el psicólogo, donde estén los padres. Entonces, más cosas que puede ser que aprendan más sobre el autismo. En España, sin duda, no sé muy bien cómo es la situación en Quito, pero las asociaciones de padres son una enorme ayuda, donde ellos puedan ver con otras familias que están en una situación parecida, ven las cosas, se ayudan unos a otros. Entonces, no sé cómo está desarrollado este movimiento, pero es otra cosa que puede ser muy útil para los padres. Antes les mencioné también ese cuaderno viajero, ese cuaderno donde la profesora puede contar algo que ha pasado en el cole, que lo mismo ha pasado un mal momento porque otro niño se ha metido con él o algo por el estilo. Entonces, que los padres sepan por qué eso ha pasado. O y el cuaderno también va en sentido contrario. Los padres pueden decir que esta noche ha dormido muy mal y que entonces lo mismo va a estar muy cansado o va a responder mal en clase. Y hay otro tema que me gustaría, porque no lo he comentado, y hablamos siempre de niños como si no hubiera niñas. Y evidentemente hay un grupo de niñas y lo que se ha visto recientemente es que muchas de ellas son capaces de camuflar el autismo. Entonces, se dan cuenta que no es muy bueno que sepan que eres autista y entonces ellas que normalmente son más verbales, se les nota menos, lo camuflan. Entonces tenemos que estar atentos porque a veces nos vamos a encontrar con niñas que no están diagnosticadas. Y lo que estoy viendo también mucho, como entre los maestros y profesores, yo digo que son ejemplares que siempre están formándose y actualizándose, muchas veces son ustedes los que más saben de autismo, a veces más que los propios pediatras. Entonces, muchas veces estoy viendo que son los primeros que detectan algo en ese niño. Entonces, en ese caso, hablar con los padres, pues mira, hace estas cosas, no hace contacto visual, responde a veces con una ecolalia, repitiendo la misma frase, lo mismo sería bueno que lo llevasen. Algunos padres no quieren ver la situación, ¿eh? Ese es otro de los problemas, pero hay que intentar convencerlos de que es mejor siempre saber que no saber. Y entonces, sabiendo, van a saber cómo trabajar mejor con el niño, todo el mundo lo va a saber hacer mejor y va a ser lo mejor para su hijo. Entonces, son distintos detalles, pero yo creo que todo eso les puede ayudar. Pero insisto, el mensaje básico es hagamos equipo con los padres. Bien, estimado doctor, una última pregunta y cerramos, por favor. Buenos días, Buenos días. mucho gusto. Creo que un poco iba por lo que acaba de contestar. Justamente estamos ahorita hablando de los no diagnosticados. Y yo creo que ahorita esto que nos acaba de compartir a mí me ha generado esta inquietud, porque en nuestras aulas estamos teniendo muchos casos
que de pronto, como son tan funcionales en lo que lo neurotípico nos tiene acá anclado, estamos ignorando. ¿Sí? Entonces, mi pregunta un poco de la experticia y de la experiencia que usted tiene por lo que ha manejado el tema tantos años, ¿en qué nos deberíamos fijar primero? Ya lo estaba contestando un poquito hace un rato, para poder dar directrices en el aula a docentes, porque se pueden confundir algunas, como este espectro, ¿no? Algunas características se pueden confundir y como están tan funcionales, yo tengo un niño y mi compañera tiene una niña de la que le vemos y parece que sí. A los papás no les hemos podido decir nada porque es difícil abordar a los padres de familia desde un me parece que tiene algo. ¿Qué podría funcionar algo un poco más específico con respecto a los no diagnosticados que tienen algunas características que parecen bastante funcionales? Por favor. Vale, Muchísimas muchas gracias. gracias. Solo echo de menos no poder estar allí con ustedes porque es muy grato. En el blog creo que hay un apartado que se habla de red flags, banderas rojas. Entonces son señales que nos pueden hacer buscar. Si no, lo comprobaré y si no, lo cuelgo mañana mismo. Lo preparo, un artículo sobre estas banderas rojas. Son señales que hay que tomar con cierta prudencia, que nos deben, eso, alertar de un posible caso. Luego, el diagnóstico no es fácil. El diagnóstico, un profesional preparado, especialista, tarda 8 o 10 horas en hacerlo, bien hecho. Entonces, no es algo que se pueda hacer, digamos, de una forma, pero también eso, yo conozco los amigos de Psicodidact, que son un magnífico equipo, entonces muchas veces les pueden ayudar a hacer un abordaje de cuál es la situación. Entonces, lo ideal es estar un poco atento a esos rasgos, como usted me comentaba, ver cuántos encajan. Por ejemplo, hay una cosa que también tenemos que tener clara. Baron Cohen, que es un investigador de Inglaterra, que es uno de los grandes especialistas del mundo, dice que hay un número que es el cociente de autismo, en el cual todos nosotros tendríamos un nivel de autismo, todos. Entonces, claro, el diagnóstico empieza en un momento determinado, pero también en el blog, eso seguro que lo tengo, hay una página web, está señalado, si buscan cociente de autismo, se pueden examinar a sí mismos, yo lo hago con los alumnos también, para que se den cuenta de que que todos somos un poco autistas también, y hay gente que lo es más, entonces puede ayudar un poco para darnos cuenta de qué cosas, algunas señales. Entonces eso también sería otra herramienta sencilla, que ya les digo, está libre, entra en una página web, contestan unas preguntas, no es tan claro y tan certero como un verdadero diagnóstico, como decíamos que eso, pero bueno, yo creo que son cosas que pueden ayudar a ese trabajo que usted me decía con las familias. Muy bien, mi estimado doctor, agradeciéndole desde acá, desde Quito, Ecuador, por parte de Psicodidact. Para nosotros siempre es un honor trabajar con usted. Sabemos que nos va a estar acompañando en algunas actividades también que tenemos propuestas. Por parte del grupo de trabajo siempre hemos considerado de que estos espacios son para entregar información. No entregamos respuestas, más bien pensamos quedarnos con muchas dudas para seguir investigando, seguir trabajando. Y por mi parte, agradecerle de todo corazón el haber aceptado nuestra invitación y terminamos con sus palabras de cierre. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Es también para mí, ya lo he dicho, un honor y un placer